Bienvenidos a una nueva emisión de Homo Zapping. Como todos los viernes repasamos las principales noticias de esta semana y ya comenzamos por la primera. El lunes, el Gobierno Nacional anunció el programa Precios Cuidados para la Construcción. Este comprende a 93 productos que estarán disponibles en 500 bocas de expendio, con una rebaja del 5% respecto a los demás vigentes en el mercado. Entre los productos incluidos se encuentra arena, ladrillos, cemento y también productos de electricidad, de aislamiento, griferías y sanitarios. El programa tendrá una vigencia anual con renovaciones de precios cada 3 meses según los acuerdos a los que lleguen los proveedores con los comercializadores. En la presentación del programa, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, destacó que la construcción será clave para la etapa de reactivación económica que transita el país. Por su parte, el presidente Alberto Fernández cuestionó al expresidente Mauricio Macri porque en una carta criticó al gobierno nacional, pero no realizó autocrítica de su propia gestión. En la Argentina el verdadero dilema está entre los que creemos que el Estado, asociado a los que producen y asociado a los que trabajan, podemos hacer un país que integre a todos, y los que creen que la Argentina es un país para pocos. Ese es el dilema. Ese es el dilema. Los que piensan que la Argentina es un país para pocos están convencidos que es mejor negocio tener el dinero afuera, invertido en paraísos fiscales, donde no pagan impuestos y se enriquecen. En una sociedad se supone que todos ganamos lo que nos merecemos. Cuando en una sociedad alguien gana mucho y otros pierden mucho, eso no es una sociedad. Eso se parece más a una estafa. Y nos vamos al ámbito financiero porque el Banco Central anunció medidas que tienen que ver con la restricción para la compra de dólares. El organismo mantuvo el límite de los $200, pero le sumó más restricciones y más impuestos. A partir de ahora, la compra de dólares tendrá un recargo del 35% en concepto del impuesto de las ganancias, y esto se suma a un 30% ya existente en conceptos del impuesto país. Además, las operaciones con tarjeta en el exterior serán computadas como parte de estos $200 mensuales, al igual que los pagos de servicio como Amazon, Netflix y Spotify, que también serían incluidos dentro de este cupo. Con estas nuevas medidas, el dólar oficial para ahorro ronda los 130 pesos y el blue ascendió a 145. En diálogo con Radio Realpolitik, el economista y ex candidato a presidente José Luis Espert analizó las restricciones a la moneda extranjera. Sí, es increíble decir cuántas veces un cepo cambiario ha servido para calmar el nerviosismo con el dólar. Nunca. ¿Cuántas veces hemos aplicado nosotros un cepo? Siempre. Sí. Entonces, vos la mirás desde afuera como si fueras un extraterrestre de esta sociedad, ese tipo está enchiflado. Hacen siempre algo que está mal. Esperando que alguna vez termine bien. Pasamos a una noticia que tiene que ver con el ámbito nacional, porque el miércoles se empezó a debatir en el Congreso un proyecto presentado por el oficialismo del aporte extraordinario a las grandes fortunas. La medida afecta a las 12.000 personas más ricas del país e impone por única vez a quienes tengan un patrimonio superior a los 200 millones de pesos al 31 de diciembre del 2019. El dinero recaudado con este impuesto va a ser destinado a paliar la crisis por el coronavirus. Insumo para la asistencia sanitaria, subsidio a las empresas, financiamiento de las becas del Progresar y también fortalecimiento del registro para integración urbana. Para tomar dimensión de la afectación de este impuesto, Mauricio Macri integra la élite de millonarios argentinos. Tengamos en cuenta que el expresidente declaró el año pasado una suma de 273 millones de pesos. Desde el oficialismo están convencidos de que van a llegar al margen de 129 votos que necesitan para la aprobación de este proyecto. Con la implementación de este impuesto se espera recaudar una suma total de 300.000 millones de pesos. Al respecto, el diputado Leopoldo Moró se refirió a este tema en diálogo con Radio Realpolitik. Ellos siempre se paran del lado de los ricos. Es instintivo. Ellos tienen ese instinto. Además de tienen
una formación cultural, ideológica que lo lleva a eso. Pero siempre se paran del lado de los ricos. Por ejemplo, ahora estamos discutiendo el impuesto, el aporte de las grandes riquezas. ¿Dónde se paran? Del lado de los ricos. Sí, Dicen, claro. no lo vamos a votar. El pasado domingo, el expresidente Mauricio Macri realizó una carta en donde criticaba al gobierno nacional por el comportamiento en la gestión. Por este medio, el presidente del PRO aseguró que el gobierno nacional, para gobernar sin límites, violenta la Constitución. Además, sostuvo que se vulnera el equilibrio de los poderes del Estado, que no se respetan los reglamentos del Congreso y que el oficialismo busca condicionar al Poder Judicial con la reforma. De sus críticas tampoco se salvó la cuarentena porque advirtió que se utilizan las restricciones sanitarias para impedir la libre circulación de personas y que lo que se busca es el control social y evitar que los ciudadanos expresen su malestar por las medidas que se toman. Varios sectores de la política expresaron su repudio a los dichos de Mauricio Macri. Tal es el caso del dirigente radical Federico Storani, que en diálogo con Radio Realpolitik esto decía. Que lo de Macri es un gesto, como interpretan algunos, de intentar recuperar terreno en su propio partido, porque ya tiene cuestionamientos. Basta ver las declaraciones del propio Emilio Monzó de liderazgo. Y yo no creo que si el gobierno comete la enorme torpeza de profundizar divisiones, nosotros tengamos que seguir el juego. Lo que hay que hacer es tener mucha firmeza y tratar de plantear por la positiva propuestas que sean llevadas fundamentalmente al Parlamento, que tiene que funcionar de manera plena, ¿no? ¿Y en qué lugar? Nos vamos a la zona del AMBA porque, según las autoridades sanitarias provinciales, la ocupación de camas en la provincia de Buenos Aires se encuentra muy demandada. El número de contagios en el interior de la provincia de Buenos Aires crece día a día y esto enciende las alarmas de los funcionarios de la provincia. La provincia de Buenos Aires ya se ha convertido en uno de los lugares más críticos en lo que hace al mapa de contagios por COVID en todo el país. El jefe de gabinete, Carlos Bianco, y el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Daniel Goyan, expresaron la preocupación porque cada vez son menos los municipios que están en fase 5. Los funcionarios apelaron a la responsabilidad colectiva porque cada vez son más personas las que aprovechan para salir de sus casas al abrirse más actividades y esto provoca que el sistema sanitario esté más demandado. Al respecto, el director de hospitales bonaerense, Juan Riera, habló con Radio Realpolitik y expresó su preocupación por la apertura de actividades en Cava y también por las manifestaciones anticuarentena. Dijo que son de altísimo riesgo. Nos preocupa que haya gente que no pueda comprender e incluirse en las medidas que lleva adelante el gobierno nacional y provincial en el marco de una pandemia, digamos, inédita en el mundo, que pone en riesgo la vida de sus conciudadanos. La verdad es que si se flexibiliza circulaciones y habilitaciones de así actividades que no son esenciales, nosotros entendemos que puede haber un impacto en el aumento de los casos, fundamentalmente en primero y segundo cordón del conurbano. Periodistas denunciaron la censura por parte del gobierno. En los últimos días se produjo la detención de Eduardo El Presto Prestofelipo, la suspensión de las cuentas de Twitter de Realpolitik y además la censura de los canales del referente Nicolás Moraz en YouTube y también del programa de Santiago Cunio 1+1=3. El director de Canal 22 afirmó que cuando el Frente de Todos habla de administrar Internet, está diciendo censura. Esto decía Santiago Cunio sobre el tema en diálogo con Radio Realpolitik. Hicimos la apelación correspondiente y vamos a hacer la denuncia penal correspondiente por censura. Existe ley de censura ni anterior ni posterior y obviamente YouTube no puede ejercer, si bien es un instrumento privado, debe tener alguna motivación dentro de las reglas de juego del proveedor de ese servicio para tomar una decisión de ese tipo, porque no existe el derecho de admisión, lo que está existiendo es el derecho de censura. Y la quita de coparticipación generó una tensión entre el gobierno nacional y la ciudad de Buenos Aires.
desde que se oficializó el recorte de un 1% de coparticipación a la ciudad de Buenos Aires, que rige desde el 2018, la tensión política entre Alberto Fernández y Horacio Rodríguez Larreta se desencadena en un nuevo capítulo. Larreta se presentará ante la Corte para intentar revertir el decreto presidencial. La Procuración de la Ciudad sostiene que la quita del 1% de la coparticipación implica una clara violación a las pautas constitucionales. Tras la reunión que mantuvieron el presidente de la Nación, el gobernador de la provincia de Buenos Aires y el jefe de gobierno porteño para definir la nueva etapa de cuarentena, Larreta expresó en su cuenta de Twitter que a pesar de las diferencias, la idea es continuar trabajando de manera coordinada. En diálogo con Radio Realpolitik, el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat rechazó la iniciativa presentada por la ciudad de Buenos Aires de ir a la justicia y advirtió que es para generar aún más conflicto. Hay que cumplir con las directivas de la Constitución Nacional. Creo que esto es basal. Esto no es para la vidriera institucional, es para ser aplicado. Bueno, bajo estas premisas, yo creo que debe encauzarse el conflicto. Y repito, lo de ir a la justicia, sabiendo que todos los decretos desde el 2003 hasta acá han sido dictados fuera de la órbita de competencias y habilitación constitucional, es como ir a tirar un balde de nafta a un incendio, ¿no? El presidente Alberto Fernández, junto al gobernador Axel Kicillof y al jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, se reunieron para definir la nueva etapa del aislamiento preventivo, social y obligatorio que comenzará este próximo lunes. En esta reunión se hizo foco en la situación de las provincias del interior del país y también en las medidas que se van a tomar en el AMBA. Desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires no tienen pensado cambiar el sistema de aperturas porque se registra un alto nivel de contagios en la zona del AMBA. En tanto, desde la ciudad de Buenos Aires insisten en la posibilidad de abrir espacios al aire libre para la gastronomía, también en la apertura total de bares y en el regreso parcial de las clases presenciales. Teniendo en cuenta que el lunes es el día de la primavera, el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, habló de que la ciudad va a implementar un operativo porque se espera gran cantidad de jóvenes en los parques y en las plazas. También es importante destacar que en las últimas 2 semanas se registró en la ciudad de Buenos Aires una tendencia a la baja en el número de contagios. Así anunciaba la nueva etapa de cuarentena el presidente de la Nación, Alberto Fernández. A partir del diálogo constante con los expertos y con los gobernadores y gobernadoras de todo el país, hemos decidido sostener las medidas de cuidado hasta el domingo 11 de octubre. Las autoridades locales seguirán siendo las que determinen qué nuevas indicaciones van a disponerse en cada territorio. Pero es necesario insistir, la pandemia no permite descuidos. Aunque la Argentina sigue mostrando buenos resultados en el contexto regional, en América el COVID-19 continúa en aumento y la Organización Panamericana de la Salud llamó la atención porque la ciudadanía comienza a relajarse. Por eso, tenemos que estar más atentos que nunca. Al inicio de la pandemia, el problema estaba focalizado en el área metropolitana de Buenos Aires. Hoy, en esta región, la curva de contagios es alta pero estable. Jujuy, Mendoza, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego, Santa Fe, La Rioja, Tucumán, Salta, Neuquén y Córdoba son las provincias que más casos acumularon en los últimos 15 días. Además, 8 de estas provincias muestran una alta tensión en su sistema de salud. Por eso, desde el Gobierno Nacional recomendamos incrementar las restricciones en forma transitoria para disminuir la circulación de las personas y reducir las posibilidades de contagio. Este fue el resumen de los temas más relevantes de esta semana. Nos encontramos el próximo viernes en una nueva emisión de Homo Zapping. Toda la política a un clic de distancia.